Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor. También saludamos a nuestros amigos que nos ven por el internet y este medio de comunicación. Hoy día vamos a comenzar una nueva serie que es muy importante, aunque no sea ortodoxia fundamental. Gloria a Dios, aleluya. Y vamos a ver lo que es la iglesia. Ese es el título de esta serie. ¿Qué es la iglesia? Y hoy día vamos a tener una introducción. Hermanos, algo que tiene que ser claro para nosotros como cristianos es que del conocimiento que nosotros tengamos de la palabra de Dios, de eso va a depender cómo va a ser nuestro crecimiento espiritual. Aleluya. Eso es muy importante, eso es algo que se tiene que acuñar en sus corazones. Hermanos, aleluya. Y en esta nueva serie que estamos empezando el día de hoy, seguramente va a derribar el concepto y las concepciones de muchos de ustedes que tenían con respecto a lo que es la iglesia. Que lastimosamente la gran mayoría de la iglesia cristiana cree eso, pero está mal. Rayos. Muchos no saben qué es lo que realmente es la iglesia. Por eso, hermanos, no falten, rayos, a estas enseñanzas, porque va a ser de mucha bendición. Amén. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, hermanos, no estamos hablando en el sentido de institución, no. Escuchen, cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de nosotros mismos. Por ellos. Porque nosotros somos la iglesia. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a comenzar con una pregunta. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? Hermanos, y este es un tema muy polémico y también a la vez muy difícil. ¿Por qué? Porque muchos tienen diferentes puntos de vistas. Por ellos. Tienen diferentes opiniones. Por ellos. Con respecto a lo que es la iglesia. Hermanos, y vuelvo a repetir. Este no es un tema de salvación. Es verdad que hay un cierto sentido en el tema de la iglesia que sí tiene que ver con la salvación, como el hecho de que solamente la iglesia va a ser salva. ¿Están entendiendo? Pero hay otros temas en el sentido de la iglesia o en el estudio de la iglesia, gloria a Dios, aleluya, que no van a afectar nuestra salvación, como por ejemplo la liturgia, la práctica, gloria a Dios, los días de reunión entre semana, etcétera. Eso no va a afectar nuestra salvación, porque hay iglesias que se reúnen miércoles, sábado, domingo, tienen 2 turnos, a veces en la tarde. Eso no va a afectar. Gloria a Dios, la forma en que hacen la liturgia. A veces comienzan con la oración, después las alabanzas, o a veces comienzan la alabanza, después la oración. Bueno, eso tampoco va a afectarnos. ¿Están entendiendo? Amén. Aunque no son importantes, hermanos, estos puntos, y aunque no afecten nuestra salvación, Dios, eso no significa que no sean importantes. No, no se confundan. Son muy importantes aun cuando no afecten nuestra salvación. Escuchen. Sabemos que nuestra salvación, de principio a fin, está en las manos de Dios. ¿Sí o no? Estamos en sus manos, reyes. Y con esta enseñanza lo vamos a ver aún más claramente, reyes. Pero, escúchenme bien, nuestro desarrollo cristiano está en la iglesia. En la iglesia está lo que Dios dispuso para que creciéramos en santidad. Y eso es lo que hoy día vamos a estudiar. Y lo primero que vamos a hacer es identificar lo que la iglesia no es. Aleluya. Lo primero, la iglesia no es una estructura o una edificación, no es un auditorio la iglesia. Como muchos les han hecho creer, rayos, que la iglesia es la estructura, es la edificación o es el auditorio. Aleluya. Hermanos, es más, a los cristianos ya se nos ha hecho una tradición
que cuando llega el domingo o los días de reunión de la iglesia decimos, vamos a la iglesia. Hermanos, pero eso es antibíblico. Lo correcto sería decir, vamos al lugar donde se reúne la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un edificio, no es una estructura, no es una edificación, no es un auditorio. Hermanos, tampoco la iglesia es una institución humana. Rayos. Aunque esté compuesto por seres humanos, escuchen, la iglesia no fue instituida por el hombre, sino es una institución divina. Y como institución divina, sus características institucionales son completamente diferentes a las instituciones humanas. Escúchenme bien, no podemos comparar la iglesia con una escuela, o con una universidad, o con un instituto de aprendizaje. No, 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 no. Tampoco la iglesia es una empresa, pero muchos pastores dicen que la iglesia es la empresa de Dios. Y muchos hacen esto para ellos sacar dinero en el nombre de Dios y todo eso. Pero, gloria a Dios, aleluya, en ninguna parte de la Biblia dice que la iglesia es la empresa de Dios, como muchos pastores lo afirman o lo aseguran. Aleluya. Escúcheme bien. Tampoco la iglesia es el reemplazo de Israel. La Biblia claramente dice que Dios no ha desechado a Israel. Rayos. Por eso la iglesia no es el reemplazo de Israel. Por último, ahora vamos a ir al otro extremo. Tampoco la iglesia es como un paréntesis en la historia de Israel. Y podemos ver dos extremos. Los que piensan que la iglesia es el reemplazo de Israel, que Dios desechó a Israel, aleluya. Ahora tiene un nuevo pueblo que se llama iglesia. Gloria a Dios. Pero hay otros que dicen, no, Israel es el pueblo de Dios y la iglesia es como un paréntesis mientras Dios sigue trabajando en la historia con Israel, para que después todos los israelitas sean salvos. Y todavía van más allá los judaizantes, porque dicen que la iglesia está compuesta por personas que no sabíamos que éramos de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín, porque estas tribus están repartidas entre los gentiles y que los descendientes de estas tribus son los que ahora venimos a formar la iglesia. Pero esto es una herejía, porque la Biblia no dice eso. Pero los judaizantes hacen esto para limitar la salvación solo a los israelitas, porque según ellos, solo los israelitas son el único pueblo de Dios. Por eso decimos que los dos extremos son mentira. No podemos decir que Israel ha sido desechado por Dios, pero tampoco podemos decir que la iglesia toda está compuesta por los israelitas. Eso también está mal. Gloria a Dios. Me estoy refiriendo obviamente al Israel étnico, a los que nacieron en el país de Israel. Seguimos. La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesía y está formada por dos palabras. La primera palabra es ek, que significa salir hacia a, y kaleo, que significa llamar. Es decir, esto significa llamar hacia afuera. Y de esta forma sacaban a las personas de sus casas y hacían una reunión o una asamblea. Hermanos, en la antigua Grecia, cuando ellos se tenían que reunir en una asamblea o reunión, decían, eclesía, eclesía, eclesía. Los están llamando afuera, los están llamando afuera. Eso es todo lo que quiere decir la palabra eclesía. Por eso, hermanos, esta palabra iglesia no es una palabra exclusiva para el cristianismo. Podemos hablar de iglesia con otras características, porque finalmente iglesia significa reunión o asamblea de personas.
Por eso cuando decimos la iglesia de Satanás, estamos hablando de personas que se reúnen para adorar a Satanás. Gloria a Dios. Entonces, la palabra iglesia, vuelvo a repetir, no es exclusiva del cristianismo. Por eso cuando hablamos de iglesia, tenemos que ser claros al decir la iglesia de Dios o la iglesia de Cristo, para saber de qué estamos hablando y a qué clase de iglesia o reunión nos estamos refiriendo. Hermanos, la Septuaginta traduce la palabra iglesia con la palabra hebrea cajal, que significa lo mismo, asamblea, y que hacía referencia al pueblo de Israel. Y lo traduce 69 veces. ¿Qué quiero decir con esto? Que incluso antes de que Cristo hablara de su congregación, de su iglesia, ya había congregaciones, ya había iglesias. La palabra eclesía ya se utilizaba por los judíos, por los griegos en la antigüedad. Gloria a Dios, porque era una asamblea, era una reunión de personas. Gloria a Dios. O sea, en el Antiguo Testamento también los israelitas ya tenían su iglesia, su eclesía, gloria a Dios, su cajal, su asamblea o su reunión. Hermanos, y esto no es un tema menor. ¿Por qué? Porque aquí surge una pregunta. ¿Cuándo comenzó la iglesia? ¿Cuándo? Alguno me dirá, pastor, después del Pentecostés, ahí comenzó la iglesia en el libro de los Hechos. Alguien dirá, pastor, cuando Jesús ya reunía a sus 12 apóstoles, eso ya es una congregación, eso ya era una eclesía. Otro me dirá, pastor, ya en el Antiguo Testamento tenían su iglesia, tenían su cajal, tenían su eclesía, ya se reunían, ya se congregaban las personas. Entonces, ¿cuándo comenzó la iglesia? Hermanos, la respuesta es simple. ¿Qué es lo que estamos pensando por iglesia? ¿Estamos hablando de la iglesia de Cristo o estamos hablando del pueblo de Dios? Y no que hayan dos pueblos, porque ese es el error de la iglesia actualmente. Piensan que son dos pueblos. Hermanos, solo es un pueblo. Y más adelante lo vamos a ver. A medida de que desglosemos esta enseñanza, ustedes mismos se van a dar cuenta y ustedes mismos van a tener la respuesta. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que Cristo es el receptor de todas las promesas de Israel. En Cristo se cumplen todas las promesas del pueblo escogido por Dios. Dios decide escoger un pueblo para traer la salvación a este mundo. Y ese pueblo es Israel. Y aquí surge una pregunta. ¿Por qué Dios escogió a Israel y no a otra nación? ¿Será porque eran los más obedientes, los mejorcitos? ¿Ah? No. Rayos. Ya existían otras naciones más antiguas y más poderosas que Israel. ¿Y sabían que Israel ni siquiera existía? ¿Saben por qué Dios escogió a Israel? ¿Saben por qué? Porque Dios formó a Israel. ¿Sí? Dios formó este pueblo y escogió a Abraham. Y Abraham en este proceso de entender lo que es la iglesia, hermanos, va a tener un papel fundamental. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Miren lo que dice el Señor. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Pregunta, ¿quién es Él? ¿Ah? ¿Quién es Él? Cristo. ¿Cuántas promesas se cumplirán? ¿Ah? Todas. Es decir, todas las promesas a Israel son en Cristo Jesús. Cristo es el receptor y consumador de todas las promesas de Dios.
Hermanos, para poder entender lo que es la iglesia, tenemos que poner a Cristo como personaje central de la Biblia. Debemos analizar la iglesia a través de los ojos de Cristo. Del Cristo visto desde el Antiguo Testamento hasta el Cristo del Nuevo Testamento. Porque Él es el personaje fundamental de esta historia. No es el hombre, por favor. Es Cristo. Colosenses, capítulo 2. Ustedes léanlo en la Reina Valera. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17. Miren lo que dice. Por tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias, por luna nueva ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombra de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Cristo es la realidad. Hermanos, los judaizantes dicen que aquí Pablo está hablando de las tradiciones paganas. Hermanos, si hubiera sido así, no hubiera dicho que Cristo es la realidad. Aleluya. Hermanos, ustedes saben que en la ley, esa parte del ceremonialismo, donde tenían que sacrificar un corderito, guardaban el día de reposo, aleluya, y hacían muchos rituales. Hermanos, todo eso solamente era tipo y sombra de Cristo. En Cristo se cumplió, hermanos. Ahora Cristo es nuestro reposo. Gloria a Dios. Él fue el cordero inmolado que se sacrificó por toda la humanidad. ¿Están entendiendo? Entonces, todo lo que dicen, gloria a Dios, aleluya, los judaizantes es mentira. Aquí, gloria a Dios, aleluya, Pablo les está hablando a judíos que estaban en Colosas, que seguían practicando esto. Y obviamente, gloria a Dios, a otras personas que eran gentiles, que no eran judíos, pero que los querían judaizar. Aleluya. Entonces ellos le estaban diciendo, no. Todo el ceremonialismo se cumplió en Cristo Jesús. Ahora Cristo Jesús es la realidad. Y Pablo es claro. Todas esas cosas que los israelitas hacíamos, está diciendo él, ¿no? Toda esa ley ceremonial solo es tipo y sombra de Cristo. Cristo es la realidad. En Cristo se cumplen todas esas sombras del pueblo de Israel. Hermanos, la ley nos habla de Cristo y nos lleva a Cristo. Y no podemos cambiar lo que dice la palabra de Dios. Hoy estamos, hermanos, llenos de iglesias legalistas, leyes por todos lados, que son su propia ley y se olvidan de la ley divina. ¿Por qué? Porque no interpretan la palabra de Dios conforme a la palabra. Es decir, la Biblia se interpreta con la misma Biblia. No se puede interpretar la Biblia desde mi punto de vista o de mi opinión. Tampoco puedo interpretar como a mí me conviene. Gloria a Dios. O lo que a mí me parece. No. Aleluya. ¿Por qué? Porque eso me vuelve legalista. Aleluya. Y es de ahí de donde sacan normas, leyes que no están en la Biblia. Y muchos judaizantes se han infiltrado dentro de la iglesia cristiana, donde te dicen que debes guardar el Shabbat, reyes, que no debes comer cerdo. No, no se llama Jesús, se llama Yeshua. Yeshua. Así te dicen los judaizantes. Y a la gente indocta que no tiene conocimiento, hermanos, los están confundiendo. Y todo cristiano bien intencionado dice, es que la Biblia dice que es el nombre sobre todo nombre, Jesús. Sí. Pero, ¿qué es el nombre
para los israelitas? ¿Mm? ¿Qué es el nombre? Hermanos, el nombre para los israelitas, ¿saben qué significa? La identidad. No es el vocablo, no son las letras que forman el nombre, es la identidad. ¿Qué significa Yeshua? El Salvador. ¿Qué significa Jesús? Salvador. Él salva, Él salvará. Esa es su identidad. Es decir, nombre sobre todo nombre significa que Él es el Salvador. Y Él no se va a confundir si le dices Jesús o le dices Yeshua. ¿Ustedes creen ahí a Dios? ¿A Jesús? ¿Al Señor? ¿A quién están orando estos? No, yo no me llamo Jesús. Yo me llamo Yeshua. ¿Ustedes creen que Jesús tiene problemas de identidad? Pero, hermanos, esto es muy importante. Todos los textos griegos, textos receptus, el siniático, el Vaticano, todos los textos griegos tienen a Jesús como Yeshua. Es decir, están en griego. Jesús se traduce de la palabra griega Jesús. Rayos, Jesús. Rayos. Y eso traduce del griego Jesús. Pero también Yeshua, es lo mismo. Hermanos, los padres de la iglesia, todos los que escribieron, hermanos, gloria a Dios, aleluya, los evangelios, las cartas paulinas, hermanos, los libros de los padres de la iglesia, aleluya, la Didaché, Justino Mártir, Policarpo, todos escribieron en griego el nombre de Jesús, Jesús. Pero la gente es feliz poniendo leyes, poniendo normas, son legalistas y ponen, glorios, leyes, normas de su propio criterio, de su propio pensamiento. Y dicen, no es Jesús, es Yeshua. Hermanos, eso es ignorar la historia. Estudien, reyes. Estudien, ahí está en la historia. Hermanos, y no me digan, no, es que ellos son evangélicos, cristianos evangélicos, protestantes. No, está ahí en la historia, busquen. Reyes. Todos los textos fueron traducidos del griego. Aleluya. No hay dónde perderse, hermanos. Por eso, hermanos, no podemos añadir leyes a la Biblia. No puedo poner lo que yo quiero, lo que se me da mi gana. Y vuelvo a repetir, esto tiene que ser algo muy claro para ustedes. Nuestra fe también es una fe histórica. Está registrada ahí. Rayos. Ahí hay textos de los padres de la iglesia. Rayos. Entonces no hay dónde perderse. Por eso aquellos que quieren dar su propia interpretación de la palabra de Dios siempre van a fallar. ¿Por qué? Porque todo está registrado ahí, hermanos. Aleluya. Mi mayor deseo, hermanos, es que aprendan. Y no sigan con sus niñerías de que si el nombre del Señor está en hebreo o en griego. Hermanos, aquí lo más importante es que ustedes entiendan el concepto de fondo de quién es el Señor todopoderoso, maravilloso y eterno, del cual estamos hablando, hermanos. Seguimos. Israel. Toda Israel, la historia de Israel, las promesas de Israel, todo era sombra de Cristo. Todo apuntaba a Cristo. Y por medio de Cristo, a nosotros, a su iglesia. Y vamos a comprobar esto. Jesús cumple con todos los aspectos preparatorios y anticipatorios de la historia de la redención en el Antiguo Testamento en general. Y en la historia de Israel en particular. Porque Él es el verdadero Israel de Dios. Israel mismo, hermanos, es tipo y sombra de Cristo. Israel es llamado por Dios mi hijo. Vayamos, Éxodo capítulo 4, versículo 23. Éxodo capítulo 4, versículo 23. Miren lo que dice.
Y aquí está hablando, gloria a Dios, aleluya, Dios. Ya te he dicho a Faraón, está hablando Dios a Faraón, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Aquí Dios hace una comparación muy interesante entre Israel como el hijo de Dios y los hijos primogénitos de los egipcios. Y este no es el único pasaje, hay varios, que no los vamos a leer por falta de tiempo. Entonces, cuando Jesús viene a la tierra, se hace llamar el Hijo de Dios. En cierta forma, los israelitas entendían que Él se estaba poniendo como el Hijo de Dios. Ellos decían, no, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham, somos hijos. Pero, gloria a Dios, aleluya, ¿qué les dice Jesús? Ustedes no son hijos de Abraham, porque si ustedes fueran hijos de Abraham, me amarían, harían las obras que Él hizo, pero ustedes son hijos del diablo. Ya les estaba diciendo, por favor, anoten eso. Ya Jesús les estaba diciendo que ellos no eran hijos de Dios, no eran hijos de Abraham, porque si hubieran sido hijos de Abraham, evidentemente hubieran sido hechos hijos de Dios. Pero él decía, no, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Pero yo, dijo Jesús, soy el Hijo de Dios directamente. Y también descendiente de Abraham. Claro que sí. Pero Jesús se pone en lugar de Israel. Yo soy el Hijo de Dios. Aleluya. Se pone en lugar de Israel, recibiendo sobre sí todas las promesas de Israel, todo el reino de Israel y toda la gloria postrera que vendrá a Israel. Por esta razón, hermanos, la salvación siempre ha sido por gracia y por fe. La fe en el Mesías por venir. Y la fe, gloria a Dios, en el Mesías por volver. Muchos pastores, muchos cristianos creen, y también a nosotros nos han hecho creer. Yo me acuerdo en otra iglesia que me hacían creer esto. Y seguro que tú también crees. Nos decían que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por cumplir la ley. Y que en el Nuevo Testamento las cosas cambiaron. Ahora es por gracia. Pero esto nos muestra dos caminos de salvación. Rayos. Y esto mismo enseña la Biblia de estudio Scofield. Rayos. Que hay dos tipos de salvación. Uno por guardar la ley y otro por gracia y por fe. Pero todo esto, hermanos, es algo absurdo. Y este principio fundamental del dispensacionalismo, gloria a Dios, de dividir la historia de la iglesia y la historia de la redención por etapas o por dispensaciones, donde incluso en cada una de esas dispensaciones la forma de salvación cambia, como si Dios hiciera borrón y cuenta nueva. gloria a Dios, hermanos, eso es un error. Es como decir, es como, mejor dicho, si Dios dijera, como Israel me falló, ahora tengo que cambiar la forma de salvación. ¿Será que Dios se equivoca? ¿Será que Dios no sabía lo que iba a pasar? ¡Ay, me salvaron los israelitas! ¿Ahora qué voy a hacer? Tendré que cambiar de plan. ¿Será? Escuchen, Dios es soberano. Él lo sabe todo. Pero la Biblia dice que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pastor. Sí, ya lo sabía el Señor, gloria a Dios. Pero por eso el Señor cambió su plan. ¿No? Dios sabe todo, hermanos, todo. La Biblia dice que ni un pajarillo cae a tierra si no es por su voluntad. Entonces, ¿cómo se salva la gente? Hermanos, la gente siempre se salvó y se salvará por fe. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Siempre, siempre es por fe. Y más adelante lo probaremos cuando hablemos de Abraham, que él fue salvo por fe. Entonces,
La gente del Antiguo Testamento tenía fe en ese Mesías que iba a venir a salvarlos. Tenían fe en Jesucristo, aunque no sabían que se iba a llamar así. Y en el Nuevo Testamento los cristianos creemos en ese Jesucristo que volverá. Hermanos, la salvación del pueblo de Dios siempre ha sido por fe y siempre será por fe, y no por fe más buenas obras. Entonces, ¿hay una división entre Israel y la iglesia? ¿Ah? Y aquí surge una pregunta. ¿Hay dos pueblos de Dios? ¿Mm? Pero antes, quiero aclarar algo. La Biblia sí hace una diferencia entre el Israel étnico y la iglesia. Alguien dirá, es que usted, pastor, no sabe que hay diferencia entre Israel, gloria a Dios, entre los hebreos y entre los judíos. ¿Son tres cosas diferentes? Sí, lo sé. Pero en ocasiones incluso la Biblia los intercambia como sinónimos, dependiendo de los contextos. Y yo voy a hacer lo mismo. Y lo voy a usar como sinónimos, por favor. Escúchame bien, los judíos como grupo étnico son diferentes a la iglesia. Y eso es obvio. Y se marca una diferencia entre la iglesia y la Israel étnica. Pero la Biblia nunca dice que Dios tenga dos pueblos. Y entre los hombres, entre los cristianos, en el cristianismo, hay diferentes posiciones. La primera, dicen, Dios desechó a Israel. Esto se conoce como la teología del reemplazo. Aleluya. Ahora Dios tiene un pueblo nuevo y es la iglesia. ¿Esto es verdad? No. Romanos capítulo 11, y lo vamos a probar por la Biblia. Romanos capítulo 11, versículo 1. Miren lo que dice. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, refiriéndose a los israelitas. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Hermanos, aquí Pablo está hablando, gloria a Dios, o mejor dicho, está haciendo una defensa al Israel étnico. ¿Dios desechó a Israel y los reemplazó con la iglesia? No. La teología del reemplazo, hermanos, está mal. Es antibíblica. Vamos a ver la segunda posición. Y dicen, son dos pueblos de Dios con los cuales trabaja de diferente forma. Eso también es una herejía, mentira. Efesios capítulo 2, versículo 14. Efesios capítulo 2, versículo 14. Miren lo que dice el Señor. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Pregunta, ¿cuántos pueblos tiene Dios? Un solo pueblo. Otra pregunta, ¿de dónde sacó ese solo pueblo? Ese único pueblo, ¿de dónde lo sacó? De dos pueblos, de Israel y de la iglesia. ¿Lo pueden ver, sí o no? Y hay una tercera posición que dice, la iglesia es un paréntesis en la historia de la redención de Israel. Y como ya lo dije, los judaizantes creen que los cristianos son descendientes de Judá y de Benjamín, pero eso también es una herejía, no tiene respaldo bíblico, no tiene fundamento bíblico. Aleluya. Génesis capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas 3, 28. Miren lo que dice. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Significa que Israel es el pueblo de Dios y la iglesia gentil es un pueblito que Dios quiso incluir para que no todos los gentiles se pierdan? ¿Será así? No, no. Pero lastimosamente es así como muchos lo interpretan en esas iglesias pentecostales y en esas iglesias neojudaizantes. Pero eso es un error. Hermanos, este versículo no significa eso. La Biblia dice, gloria a Dios, que ya no hay judío ni griego. Gloria a Dios. Y es lo mismo que leímos en Efesios, que de los dos pueblos
hizo uno solo. Hermanos, por eso un israelita, hermanos, no es más que un cristiano. Ni un cristiano es más que un israelita. Pregunta, ¿ustedes creen que Dios nos ve así? ¿No? ¿Ustedes creen que Dios hace distinción de personas? ¿Ustedes creen que Dios es un xenofóbico así como los israelitas? ¿Ah? ¿Ah? No, yo soy de Israel. Los gentiles ahí, a la fuerza, ya, a ver, ustedes aquí. No, ese es un error. Hermanos, lo que pasa es que entendimos mal lo que la Biblia enseña. Hermanos, de los dos pueblos hizo uno. Escuchen, un israelita es tan valioso para Dios como un cristiano gentil. A Israel lo escogió para que fuera la primicia, para que fuera tipo y sombra de lo que después sería la salvación universal. ¿Están entendiendo? Aleluya. Y cuando digo salvación universal, no quiero decir que todos los habitantes del mundo serán salvos. No. Lo que quiero decir es que la salvación va a llegar a todas las naciones del mundo sin distinción. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Romanos capítulo 11. Miren lo que dice Romanos capítulo 11. Versículos 17 y 18. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en un lugar de ellas y has sido hecho participante de las raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y muchos judaizantes usan estos versículos para exaltar a los israelitas o al pueblo de Israel por encima de la iglesia gentil. Pero, ¿qué significa realmente estos versículos? Primero, está hablando de unas ramas. Segundo, de un árbol. Tercero, de unos olivos silvestres. Escuchen, las ramas desgajadas es Israel. Los olivos silvestres injertados son los gentiles. Pero, ¿quién es el árbol? ¿Qué es el árbol? ¿Ah? El árbol, hermanos, es la salvación de Dios. Es el pueblo de Dios en el cual nació Israel. Pero Israel no es el árbol es Dios. Y aunque los cristianos fuimos injertados después, y Pablo hace la aclaración, no te jactes contra las ramas, pero aquí Pablo no está queriendo elevar a Israel por encima de la iglesia. Lo que está diciendo es que esas ramas desgajadas tienen que humillarse ante el señorío del árbol, que da la savia, que es nuestro Señor. De la misma manera, el olivo silvestre, que ni siquiera pertenecía a ese árbol, ahora recibe la savia. Entonces, tanto la hoja desgajada como el olivo silvestre, los dos se alimentan de la raíz y de la savia que llega a ellos, del Espíritu Santo, que llega a Israel y a la iglesia. Repito, este texto no está exaltando a los israelitas como el pueblo elegido de Dios y menospreciando a los gentiles que los metieron a las malas. No. Miren lo que dicen los siguientes versículos. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Están pudiendo entender esto? O sea, glorios, en otras palabras, la advertencia es para ambos. Si caes, vas a recibir la severidad de Dios. Seas de Israel o seas del pueblo gentil. Pero la bondad, si crees, si obedeces, si te mantienes en esa gracia. Aleluya. Aquí Pablo no está exaltando, no está poniendo por encima a los israelitas de la iglesia gentil. No, esa es una herejía. Lo que está haciendo es humillar a los dos pueblos delante del poderío de quien es el árbol. Y ese árbol es una representación del Señor.
que escogió a judíos para salvación y a gentiles para salvación. Escogió a los dos. Y aquí se soluciona el problema de cuándo se fundó la iglesia. Y tal vez alguien no estará de acuerdo. Pastor, la iglesia aparece en el libro de los Hechos. Sí, la congregación de Cristo aparece en el Nuevo Testamento. Pero precisamente cuando Cristo utiliza ese concepto de congregación, es porque ese concepto ya se conocía. La congregación, la asamblea de Dios, ya existía y era Israel. Pero no tenía su forma, estaba limitada a un pueblo solamente, gloria a Dios, que era Israel, a una raza. Y ni siquiera fueron todos los de esa raza los que se salvaron. ¿Sí o no? ¿Los fariseos se salvaron porque eran del pueblo de Israel? ¿Ah? Pudiéramos ver desde el Antiguo Testamento. Datán, Abiram, ¿se salvaron? ¿Ah? Ni siquiera todos los de Israel se salvaron. Pero luego se extendió, abriéndose por la gracia de Cristo y la doctrina de Dios a todas las naciones de este mundo. Y lo vamos a ver bíblicamente. Efesios, capítulo 2. Versículos 11 y 12. Miren lo que dice. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermanos, ¿pueden ver que la iglesia es el cumplimiento del plan de Dios para con Israel? ¿Lo pueden ver, sí o no? Antes, hermanos, no teníamos Dios. Gloria a Dios. Antes no éramos ciudadanos de Israel. Estábamos alejados de los pactos de la promesa. Pero miren lo que dice el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cercanos a qué? ¿Cercanos a qué? Ya lo dijimos, miremos el contexto. A la ciudadanía de Israel y a los pactos de la promesa. Es decir, Israel es la semilla. Por eso Israel es tipo de Cristo. Porque Pablo mismo dijo que Cristo era esa semilla. Hermanos, Israel es la primicia de lo que iba a ser la iglesia. Israel es tipo y sombra de la iglesia. Por eso dice que antes no teníamos la ciudadanía de Israel. Pero ahora, en Cristo, Dios nos acerca por medio de la sangre de su Hijo a la ciudadanía de Israel. Y nos da las promesas de Israel a nosotros. Pero los dispensacionalistas no aceptan esto. Pero es que no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y si ustedes ven el panorama general, se dan cuenta que la Escritura nos está mostrando cómo Israel no es más que el tipo y la sombra de lo que Dios iba a hacer con la iglesia. ¿Sí o no? ¿Están entendiendo? Somos ciudadanos del cielo. Somos la Israel espiritual. Somos israelitas. No el Israel étnico, sino la Israel espiritual. Recibimos la misma promesa al igual que el pueblo de Israel. ¿Sí o no? Ahora, estos dispensacionalistas dicen que las promesas son exclusivamente para Israel. Pero vamos a ir descubriendo que esas promesas también son para nosotros. Para saber quién es la iglesia, tenemos que saber quién es Israel. Gloria a Dios. Lo vamos a ver. Romanos capítulo 9, versículo 6. Miren lo que dice. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Miren, yo no lo estoy diciendo.
No todos los que nacen en el país, en la nación de Israel, son israelitas. Vamos a continuar. Versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. No los que son nacidos de la carne son hijos de Dios. Pregunta, ¿los que han nacido en Israel son hijos de Dios? ¿Qué? No. Sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Pregunta, ¿las promesas eran para cada persona que vivió en todos los tiempos y nació allí en la nación de Israel? ¿Era para ellos esta promesa? ¿Las promesas eran solamente para los israelitas? ¿Ah? Pero lastimosamente hay muchos cristianos que creen esto y dicen, todos los israelitas serán al cielo, son salvos. ¿Esto es verdad? ¿Ah? Hermanos, en este versículo, ¿de qué Israel nos está hablando? ¿Ah? Está hablando de que hay israelitas étnicos, los que son de la nación de Israel. Pero también hay una Israel celestial. Hermanos, escúchenme bien. Los israelitas étnicos, la gran mayoría, nunca han creído en Jesucristo y nunca lo harán. ¿Esos hombres son del pueblo de Dios? ¿Los que no creen en Jesucristo? ¿Los israelitas que no creen en Jesucristo son el pueblo de Dios? ¿Son todos israelitas espirituales? ¿Se dan cuenta, sí o no? ¿Quiénes son de Israel? ¿Ah? ¿Ah? Los que creen, los de la promesa. Otra pregunta. ¿Los que nacen en Israel, en el país de Israel, son hijos de Abraham? ¿Ah? No. La promesa es para Isaac. Alguien dirá, pastor, pero Ismael también era su hijo. Sí, era su hijo. Pero no eran para él las promesas. Hermanos, hoy día hay una tendencia de poner al Israel étnico en un lugar privilegiado. Oremos por Israel, porque está siendo atacado por los árabes. Y los vemos como los buenos de la historia. Ahora, es verdad que Israel tiene un propósito que cumplir por Dios en la historia. Esto es innegable. Pero ¿eso significa que todos ellos van a ser salvos? ¿Ah? No, ese es un error, esa es una herejía. Porque los israelitas están violando derechos de las personas, están asesinando niños. Ustedes mismos lo saben, están cometiendo graves delitos contra Cisjordania y en la franja de Gaza. Y tienen asentamientos en toda esa zona. Y todos sabemos esto. Y ha provocado una crisis terrible con los palestinos y con otros pueblos. Ah, sí, pastor, es que el Señor defiende a su pueblo. Pero te vuelvo a preguntar, ¿quién es su pueblo? ¿Ah? ¿Quién es su pueblo? ¿Será que el Israel étnico es el pueblo de Dios? ¿No será más bien que el Señor tiene un propósito histórico con este pueblo? ¿Cómo el Israel étnico va a ser pueblo de Dios si ni siquiera creen en Cristo? Pregunta, ¿es pueblo de Dios aquel que no cree en Cristo? ¿No? No. Otra pregunta, ¿hay otra forma de ser parte del pueblo de Dios? ¿Ah? ¿Ah? ¿Hay otra forma, hay otro camino? Eso ya es una herejía. Otra pregunta, ¿se es pueblo de Dios por nacer en Israel? ¿Ah? No. Escuchen, para ser pueblo de Dios se tiene que creer en Jesucristo. No hay otra forma, no hay otro camino. Todos esos que piensan que porque una persona nace en Israel y es salvo, esa es una herejía. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque eso significa que hay otro camino para ser salvo. Y ese es un error. Aleluya. Entonces, cuando alguien cree en Jesucristo, en ese momento es hecho hijo de Dios. Y al ser hijo de Dios, ahí recién me convierto en pueblo de Dios. ¿Están entendiendo, sí o no? Escuchen. Y esto es algo que muchos no entienden. ¿Cómo se entendía el concepto pueblo dentro de Israel y dentro de las antiguas tribus hebraicas y semáticas de la época? ¿Ah? Hermanos, el pueblo simplemente eran los parientes. Escúchenme bien. Si los israelitas no creen en Jesucristo como el Señor, como el Mesías prometido, no son hijos de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Solo los que creen en Jesucristo son hechos hijos de Dios. Entonces, si alguien dice que es israelita, y por más que diga yo soy judío de la tribu de Judá, pero no cree en Jesucristo, escúchenme bien, esa persona no es hijo de Dios. Porque eso es lo que dice el versículo 6. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Pueden vivir en Israel, pueden ser parte de una tribu, pero si no creen en Jesucristo, la Biblia lo dice, no son hijos de Dios. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que no todo el que nazca en Israel es pueblo de Dios. Alguien dirá, entonces, ¿quiénes son el pueblo de Dios? Miren lo que dice el versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Está hablando de la descendencia de Abraham. Sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Escúchenme bien. Los que somos hijos según la promesa somos israelitas. Alguien dirá, pastor, entonces, ¿de qué tribu somos? Hermanitos, no se confundan. No somos israelitas del Israel étnico. No pertenecemos ni a la tribu de Dan, ni a la tribu de Judá, ni a la tribu de José, de Benjamín, de Efraín. No. No pertenecemos al Israel étnico. Por eso, hermanos, las promesas para Israel son las mismas que para la iglesia. ¿Por qué? Porque Israel es la iglesia y la iglesia es Israel. Ahora, ¿Dios desechó al Israel étnico? No. El Israel étnico tiene acceso a todas sus promesas por medio de la iglesia. Y la iglesia tiene acceso a todas las promesas de Israel por medio de Cristo. ¿Quiénes de los israelitas van a ser salvos? ¿Ah? Los que crean en Cristo. Y los que no crean, pastores, se van a ir al infierno, porque no son pueblo de Dios. Escuchen, vuelvo a repetir esto y quiero dar énfasis en esto. La única forma de salvarse es creyendo en Jesucristo. Y cuando alguien cree en Jesucristo, en ese mismo momento se convierte en pueblo de Dios. Qué pena por los que creen que por ser de una nación pueden salvarse. Porque vuelvo a repetir, no hay dos caminos de salvación. En ninguna parte de la Biblia dice, los que nacieron en Israel y los que creen en Jesucristo van a irse al cielo. ¿Eso dice? No dice. El único camino es Jesucristo. ¿Están entendiendo? Ahora vamos a mirar las promesas. Génesis, capítulo 26, versículo 4. Génesis, capítulo 26, versículo 4. Yo sé que muchos ya están comenzando a tener sus luchas dentro de sí, pero es lo que la Biblia dice. Génesis, capítulo 26, versículo 4. Así dice el Señor. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Entonces, Dios le prometió a Abraham tierra para su descendencia, los israelitas.
Y a la iglesia le promete heredar la tierra. Y dice eso en Mateo, ¿no? Que los mansos heredarán la tierra. Número 2. Dios le prometió a Abraham una simiente que sería de bendición para todas las naciones de la tierra. ¿Quién era esa simiente? ¿Ah? Es Jesucristo. Esa promesa es Jesucristo, que es una bendición para todas las naciones y no solo para Israel. ¿Lo pueden ver, sí o no? Ya desde el Génesis. Volvamos, Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Miren lo que dice. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pregunta, ¿por qué se salvó Abraham? ¿Por cumplir, por guardar la ley o porque le creyó a Dios? ¿Pueden ver que desde el Antiguo Testamento la salvación es por fe? ¿Sí o no? Versículo 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? ¿Ah? Los que creemos en Jesucristo. Eso es lo que la Biblia enseña. Pregunta, ¿quién es el verdadero pueblo de Israel? ¿Quiénes son los verdaderos descendientes de Abraham? ¿Ah? Los que creemos en Jesucristo. Por eso todas esas promesas a Israel son tipo y sombra nada más, porque la iglesia es Israel. ¿Están entendiendo, sí o no? Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Miren, pone a Abraham como el de la fe. ¿Qué era Abraham? ¿Ah? ¿Qué era Abraham? Sí, sí, pero ¿qué era? ¿Era israelita Abraham? ¿Ah? Era un gentil, era de una nación de Ur de los caldeos. Otra pregunta, ¿ya existían los judíos? ¿Ah? No. ¿De dónde salieron los israelitas? De los gentiles. ¿Lo pueden ver, sí o no? Gloria a Dios, aleluya. Entonces, toda la historia de Israel no es más que tipo y sombra de la historia de la iglesia. Los cristianos somos Israel. No como el Israel étnico. Nosotros somos de Israel en el sentido en que creemos en Jesucristo y somos hijos de Abraham por la fe. Y así somos partes de las promesas de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Porque si no creemos esto, hermanos, estamos desvalorizando el Antiguo Testamento. Y solo leemos el Nuevo Testamento porque decimos el Antiguo Testamento y sus promesas son solo para el pueblo de Israel. Hermanos, y eso no es verdad, eso es mentira. Por eso, hermanos, lean el Antiguo Testamento, porque esa promesa es también para la iglesia, para el Israel espiritual. ¿Están entendiendo? Entonces, estas promesas también son para nosotros, porque somos Israel en ese sentido. Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Miren lo que dice. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta el único camino? Somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya lo leímos. Pero miren el versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Escuchen. Todos aquellos que dicen que los cristianos no somos Israel, hermanos, están equivocados. Nosotros somos Israel, somos la Israel espiritual, no el Israel étnico, somos Israel espiritual, somos hijos de Abraham por la fe en Jesucristo. Y no solo eso, miren lo que dice al final, y herederos según la promesa. ¿Pueden ver que las promesas no solo son para los israelitas? ¿Sí o no? También es para la iglesia. Repito,
No somos el Israel étnico, pero sí somos el Israel espiritual. Mateo capítulo 3. Gloria a Dios, aleluya. Versículo 9. Y aquí, miren cómo Juan el Bautista ya desde ese tiempo estaba confrontando a los fariseos, a los judíos, a los israelitas. Miren, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos como padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Pueden ver que es la misma enseñanza de Pablo? Él dijo que el verdadero israelita es el que cree en Jesucristo. Que ser israelita no es cuestión étnica, no es cuestión de haber nacido en una nación o en un país. Y Juan argumenta lo mismo. Y aún más fuerte, ustedes se creen hijos de Abraham. Dios puede sacar hijos aún de esas piedras si Dios quiere. Y esas piedras, hermanos, somos los cristianos, hijos de Abraham y herederos de las promesas. Entonces, ser iglesia no se trata de etnicidad, se trata de fe en el Mesías. Y todo esto es parte de un solo plan. No es que Dios tenía un plan con Israel y el plan fracasó y tuvo que mandar a Jesucristo para arreglarlo. No, todo es un solo plan. Ningún plan de Dios fracasa. Ningún propósito en Dios fracasa. Todo tiene un propósito y un objetivo. Todo en Dios tiene una razón de ser. Volvamos, Gálatas capítulo 3, versículo 16. Te alabamos, Señor. Miren lo que dice. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Hermanos, Cristo es la simiente, el descendiente de Abraham. Por eso aseguramos que los verdaderos israelitas son los que provengan de Cristo. Eso es lo que está explicando Pablo. Los cristianos, hermanos, provenimos de Cristo. Los cristianos somos Israel. ¿Lo están entendiendo, sí o no? Romanos capítulo 9. Te alabamos, Señor. Romanos capítulo 9, versículo 25. Miren lo que dice el Señor. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Pueden ver que no habla de varios pueblos? No dice el pueblo de Israel y la iglesia. No, no, no. Es un solo pueblo. Entiendan, hermanos. Israel fue tipo y sombra de la iglesia. Ah, pastor, pero ¿por qué repite tanto esto? Porque esto es fundamental y básico para poder interpretar una cantidad de cosas alrededor de la iglesia. Y es ahí donde van a entender muchos legalismos y muchas mentiras que dicen en las iglesias y de esa forma manipulan a los cristianos, utilizando mal lo que significa ser Israel. Y esto va a tener unas implicaciones no solamente en lo que es la iglesia, sino en la escatología, en todos los eventos que tienen que ver con el fin de los tiempos y los eventos apocalípticos. Y si ustedes entienden bien esto, no se van a asustar porque les pongan un chip en la mano. Todo esto lo verán como una tontería. Pero para eso necesitan entender bien esto. Porque cuando entendemos esto, comprendemos que el plan de Dios es más grande que una mera conspiración que surge porque lo sacan del contexto. ¿Están entendiendo? Seguimos. Por esta razón decimos que la salvación siempre fue por gracia y por fe. ¿Cuándo se fundó la iglesia? ¿Cuándo? Cuando el Señor escogió a Abraham y de ahí sacó un pueblo. Ahí se funda la iglesia. Y obviamente la iglesia de Cristo cuando Cristo vino. Y esta iglesia tomó el carácter de la iglesia de Cristo. Pero ya la iglesia existía. Alguien dirá, pastor, y Mateo capítulo 16, versículo 18, a ver, vayamos. ¿Qué dice?
Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí está, pastor. Ahí comenzó la iglesia. Usted está equivocado. ¿De verdad crees eso? Pero ¿cuál fue el fundamento de la iglesia? ¿Tú crees que de verdad nació ahí? A ver, vamos a ver cuál fue el fundamento. Efesios capítulo 2, versículo 20. Miren lo que dice. Edificando sobre el fundamento de los apóstoles, ¿y quiénes? Y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Miren, apóstoles y profetas. ¿Fue edificado qué? ¿Israel o la iglesia? ¿Pueden ver o no? Fue edificada la iglesia, no Israel. ¿Están entendiendo, sí o no? Hebreos capítulo 3. Versículo 5, y lo vamos a leer hasta el 6. Miren lo que dice. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Pueden ver a la iglesia del desierto y a la iglesia de Cristo? ¿Sí o no? Es verdad que la iglesia de Cristo es diferente, porque somos libres de los ritos, de los tipos y de las sombras, del ceremonialismo. Hermanos, hoy día vemos cara a cara. Ya no vemos, hermanos, oscuramente. Ya no vemos por tipos y sombras. Hoy vemos las cosas tal y como son. Hoy sabemos cómo fuimos conocidos. En el Antiguo Testamento todas estas cosas, como el Sabbat, las 7 fiestas de los israelitas, los sacrificios, ahora tienen sentido en Cristo y en la iglesia, porque todo esto ya se cumplió. Gloria a Dios, ya se cumplió. Volvamos, Gálatas capítulo 6. Versículos 12 y 3. Miren lo que dice. Todos los que quieran agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Hermanos, gloria a Dios, y hoy día se repite la historia. Porque se han levantado dentro del cristianismo personas que están causando daño a la iglesia. Y son los legalistas que están predicando un falso evangelio. Así como denunciamos a los que predican el evangelio de la prosperidad, el reino ahora, el movimiento profético apostólico, todos estos son falsos evangelios. Pero también el legalismo es un falso evangelio. Escuchen, quien predique un evangelio lleno de leyes, ritos, normas, obligaciones, que no manda la Biblia y solamente son leyes humanas, eso es el legalismo. Poner leyes, inventarse leyes o interpretar mal las leyes que están en la Biblia, principalmente las que están en el Antiguo Testamento, para luego aplicárselas a la iglesia. Y el día de hoy, gloria a Dios, aleluya, se está haciendo todo esto. Y son tajantes con estas cosas que la Biblia no especifica. Y estamos llenos de denominaciones e iglesias que hacen esto. Y te obligan a ir con faldas hasta los tobillos a la iglesia, que si te pones aretes eres un pecador, que si no tienes el pelo largo te vas a ir al infierno, que si no diezmas no eres parte de la iglesia y te condenas. Pero ni ellos mismos pueden guardar esas leyes, porque son hipócritas. Porque es muy fácil dictar leyes, pero ellos mismos no las cumplen. Y cuando Jesús les dice a los fariseos, no juzguéis para que no seáis juzgados, muchos dicen, Jesús ahí está diciendo que no se puede juzgar. ¿Eso significa eso? No.
Lo que les está diciendo Jesús es que ellos juzgaban lo que ellos mismos estaban haciendo, no tenían calidad moral. Eso es lo que condena y juzga el Señor. Para poder corregir a alguien, hermanos, tenemos que tener calidad moral. Ya se los puse muchas veces, muchos ejemplos. ¿Cómo siendo borracho yo le voy a decir a mi hijo que no sea borracho? ¿Cómo si yo soy ladrón le voy a decir a otra persona que no robe? No tengo calidad moral para hacerlo. Y eso es lo que se estaba refiriendo el Señor Jesús, porque ellos mismos lo que prohibían, estaban haciendo. Hermanos, el legalista es un hipócrita, porque juzga a otro de lo que él mismo hace. Hermanos, ¿ustedes sabían que la iglesia está llena de hipócritas? ¿Sí o no? Sí, sí. Hermanos, porque la iglesia es un hospital para enfermos. ¿Cómo hemos llegado a la iglesia? Con pecados, con delitos, con muchas cosas malas. Gloria a Dios. No somos perfectos. Pero el problema son los legalistas. Porque ellos se creen perfectos. Ellos creen tener la verdad absoluta de todas las cosas y ponen leyes sin parámetros bíblicos. Y acusan y señalan. No porque están defendiendo la doctrina bíblica, sino por lo que ellos creen que es pecado y que no es pecado. Hacen su propio estándar. Si no te pones faldita, te me vas a ir al infierno. Si te pones aretitos, vas a ir a arder al fuego eterno. Gloria a Dios. Hacen su propio estándar de lo que es pecado y lo que no es pecado. Si no diezmas, te vas a ir al infierno. Y se están poniendo por encima de Dios. Y cuando sucede eso, ¿saben qué tenemos que hacer? Lo que hizo Martín Lutero. Cuando le dijeron, retráctate de tus 95 tesis. Retráctate. ¿Qué dijo Lutero? Si ustedes, señores, me comprueban por medio de las escrituras y de la razón que estoy equivocado, entonces me retractaré. Pero, si ustedes no me demuestran eso, mi conciencia está atada a la palabra de Dios. Hermanos, yo he tenido que retractarme de muchas cosas que me hicieron creer. Me mintieron. Porque antes yo no entendía la Biblia. Tengo que reconocerlo. No fue un muy buen cristiano, era flojo y creía todo lo que me decían. Pero ahora que conozco la Biblia, lo confronto con lo que me enseñaron. Y digo, Señor, tu palabra es la verdad. Y tengo que rendirme, porque para mí lo más importante es lo que la palabra de Dios dice y no lo que yo digo. Gloria a Dios. Lo más importante es lo que la palabra de Dios enseña y no lo que yo quiero enseñar o lo que yo quiero que enseñe. Y si alguien, escúchenme bien, quiere ser parte de la iglesia, tiene que rendirse a Cristo y a su palabra. Y no a sus preconceptos o a lo que ustedes creen o lo que sienten o lo que piensan. Por eso miren lo que Pablo dice. Versículo 14, seguimos. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Versículo 16. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Pregunta, ¿qué es la iglesia? El Israel de Dios. Hermanos, cuando leemos el Antiguo Testamento y vemos todo lo que Dios le habló a Israel, ¿saben qué? Ahora lo aplica a la iglesia, al Israel de Dios. Por eso la circuncisión, la incircuncisión no valen nada. Lo que vale realmente es la fe y el llamamiento de Dios. Y cuando alguien entiende esto, su visión de la palabra cambia. El legalismo se hace a un lado.
Todas esas reglas del Antiguo Testamento, que todavía muchos lo quieren poner y aplicar, se hace a un lado. Y ahí es donde ustedes recién son verdaderamente libres en Cristo Jesús. Ahora ustedes van a entender la esencia de ser iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Ah? La iglesia es el Israel de Dios. Es el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. ¿Están entendiendo, sí o no? Entonces la iglesia no es un edificio. La iglesia somos nosotros. La iglesia es el judío que cree en Jesucristo. Ahora, ¿hay que orar por Israel? Claro, hay que orar por Israel. Así como oramos por Bolivia, como oramos por Colombia, por México. Gloria a Dios, aleluya, por Estados Unidos, por Argentina. Pero, gloria a Dios, escúchenme bien. El Israel étnico, gloria a Dios, no es el pueblo de Dios. Vuelvo a repetir. El Israel étnico no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el Israel espiritual. Gloria a Dios. Es ese Israel de Dios. Somos aquellos que hemos sido llamados y escogidos por Dios, de entre los judíos y de entre los gentiles, para tener vida eterna y estar siempre con el Señor. Somos los que recibimos las promesas de Abraham, Isaac y Jacob. Aquellos que por la fe somos hijos de Abraham. Aquellos que creímos en Jesucristo y nos sometemos y obedecemos a Él. ¿Entendieron, hermanos? Espero que sí.